Perdón, tenía apagado el micrófono. Ya estamos de regreso. Les preguntaba si les dio tiempo de desayunar o desayunaron desde temprano, antes de que comenzara la clase, ¿sí? Tiene algunas ventajas también estar en casa, ¿no? Una de ellas, pues, es que podemos aprovechar para, estando aquí muy cerca, pues, de nuestros espacios, ya sea desayunar o, pues, también estar cómodos, ¿no? Algo que en el salón, pues, se nos complicaba al tener un espacio donde interactuábamos todos. ¿Cómo les va? ¿Extrañan ya sus clases presenciales o ya se acostumbraron también a este sistema de estar a distancia? ¿Cómo se sienten? Pues, pues creo que en parte te vas acostumbrando, ¿Pero es una costumbre pero ya, positiva o más o menos? pues creo que positivo. A mí ya me dan, bueno, ya me fui Ujú. acoplando y como que ya me da tiempo casi de la mayoría de las cosas que Ujú. hago. Ya administraste tu tiempo mucho mejor. Y aquí sigo viendo algunos mensajes. Denme un segundito, digo, para que cambiemos en la entrada rapidísimo. Sandra también ya se está acostumbrando. Dianet sí nos dice que es mejor el presencial, pero ya están acostumbrando. Sí, no podemos dejar de lado esto de lo bueno y de lo bonito que es lo presencial, lo cara a cara, ¿no? Pero también ya esta es otra opción y nos vamos adecuando a estos modelos. Aquí Erika nos dice que ya extraña a los compañeros, compañeras, pero también ya se está acostumbrando. Ojalá que no nos toque mucho tiempo más porque después vamos a decir, ya mejor desde casa hacemos nuestras clases. Aquí ya estamos cómodos, ¿sí? También, eso sí, aquí estoy leyendo lo que nos dice Sandra, que el internet, eso sí de repente hemos batallado, ¿eh? Es difícil estar sufriendo con esta cuestión del internet. Y supongo que bueno, pues anteriormente en este horario que estamos trabajando, la mayoría de nosotros estaba en las clases, estábamos en la universidad y en casa pues no había una saturación de red. Ahora pues todos estamos prácticamente en nuestras casas y al mismo tiempo tomando las sesiones, puede ser que sí haya un ejercicio de esta cuestión de saturación de la red, ¿sí? A ver, aquí sigo leyendo los mensajes, ¿eh? Aquí me dice Andy que los 10 minutos no da tiempo de nada, tras clase, pero ya me estoy acostumbrando. Sí, y a veces, aunque tratamos de ser muy puntuales para terminar, de repente nos extendemos un poquito, ¿no? Voy a hacer, a mí se me hace particularmente pesado en este cambio que tenemos de las 8 a las 8:50 en administración hotelera y después pasar de 9 a 10:40 con geografía. Y por eso les doy estos 10 minutitos que tomamos normalmente y se dan cuenta unos 5 o 6 de la siguiente clase para que se puedan liberar. Trataré de hacerlo siempre que me toca a mí trabajar con ustedes materias seguidas, ¿sí? Y para las próximas sesiones en las que no les doy clase, por ejemplo la de 8, que sé que soy el que inicia con ustedes el día martes, pues me voy a tratar de apurar a terminar muy tempranito para que tengan al menos los 10 minutos libres. Y en la de las 11, que es mañana de hotelería, pues trataré de a lo mejor empezar unos 5 minutitos más tarde, 11:05, para que ustedes estén tranquilos y les dé tiempo de poder moverse, ¿sí? Y aquí también Andy nos dice pues que ya se está acostumbrando. Esa es la ventaja que tenemos los seres humanos. A todos nos acostumbramos, ¿eh? Si estábamos en clase, nos gusta estar ahí. Si venimos a casa, también nos vamos a acostumbrar. Y ese va a ser el problema que vamos a decir, chin, ahora regresar, salir de nueva cuenta, movernos con la prisa del transporte, estar en el salón, de repente acalorados, porque se acuerdan que en el salón que teníamos pues nos entraba de lleno la luz y todo eso, pero bueno, también ya que volvamos nos volveremos a acostumbrar también. Luego aquí Dianet si me habla de los 10 minutos seguidos, ahí les decía yo haré eso para que no batallen, estén tranquilos.
Aquí Diana Laura nos dice que ella siempre quiso tomar clases en línea, ya se está acostumbrando. Se me hace que Diana Laura está en su cama ahorita con un café disfrutando, por eso quería tener clases en línea. Y aquí sigo leyendo, ¿eh? Me dice Dulce, le gusta más la presencial porque se distrae mucho y a la vez siento que no pongo la suficiente atención y luego al estar en casa hace que nos... Dulce, desígnate un espacio, no te quedes en la cama, seguramente por eso te va a ganar el sueño. Es difícil, yo en esto coincido con lo que dice Dulce, estar en casa pues es un entorno distinto al que le dedicamos completo, físico, a las clases, y sí tenemos como que ir adecuándonos. En mi casa no hay personas pequeñas, ¿sí? Entonces es más fácil, en cierto sentido, poder tener cierta tranquilidad. Pero tengo a mis perros y los han escuchado que son muy latosos, entonces ahí es una de las complicaciones. Y también otra cosa es que muchos de nosotros no teníamos acondicionado un espacio para trabajar pues una jornada larga. Le dedicamos, ¿qué les gusta? Al menos 6 horas al día, a veces hasta más, en esta cuestión del trabajo y no teníamos un espacio designado. De repente es complicado y si está la familia y si tienen que platicar con sus hermanos, con sus papás, etcétera, pues nos vamos distrayendo un poquito. Yo ahí les recomiendo que puedan designarse un espacio, traten de adecuarlo, que sea como su oficina, donde estén tranquilos, inclusive puede ser hasta en el comedor, ¿eh? Si está en la mesa el comedor, ahí pónganse pues su computadora, su celular, su tableta, pónganse un cafecito, la libreta donde van anotando, y de esa manera para que sea un espacio cómodo y sepan, para que la mente también entienda que ahí es donde van a trabajar y que en el horario que está marcado lo tienen que hacer. Eso les va a ayudar también a tener como estas mejoras en las condiciones de trabajo, ¿sí? Aquí Víctor me dice que ya se acostumbró, pero hace falta ir al trabajo. ¿Todavía no regresan, Víctor? Yo recuerdo que no sé si fueron ustedes, que ya iban a volver a trabajar. No sé si ya o sigue todavía esta cuestión. Está difícil los contagios, ¿eh? A mí me ha tocado escuchar de personas ya más cercanas todo esto de los contagios, del coronavirus, y al final, pues creo que es peligroso, ¿no? Sé que también la situación económica nos apremia, porque si no vamos a trabajar, pues no tenemos el suficiente recurso para satisfacer nuestras necesidades. Ustedes que tienen que pagar la colegiatura y todos los gastos que se presentan, es algo difícil, pero hay que ver la cara positiva a esto, que estemos en casa, que podamos cuidarnos y que ya que termine todo esto, pues regresaremos con mucha fuerza para seguir trabajando. Claro, con todos los cambios que se van a presentar, porque al final nada va a ser igual a lo que estamos acostumbrados. Ojalá que se normalice todo y que puedas volver al trabajo, Víctor. Aquí sigo leyendo a Erika, dice que se distrae mucho. Ok, sí, ahí habría que decirle a tus papás también, Erika, ¿sabes qué? El horario en el que estoy en la escuela es de 8 a 1, ¿eh? Como si no estuviera. ¿Por qué? Porque voy a estar dedicado, porque te dicen, oye, Erika, ayúdame con esto, con el desayuno, No, te distraes y al final lo que tú decías es que pues no vas a cumplir todo este ejercicio que esperamos también de aprendizaje, ¿sí? Y aquí, ¿qué más me falta? Janet sí nos dice que la capacidad de adaptarnos, eso es una gran ventaja. Les decía, eso es una de nuestras características como seres humanos y nos va ayudando pues, a sentirnos cómodos en ciertos aspectos, y pues vamos probando de todo. Qué bueno que lo podamos hacer. Aquí me dice Andy, eh, con todo gusto. Aquí Andy me dice que soy el que les da, o de los pocos que les da tiempo para descansar. Lo hago con todo gusto porque digo, es difícil. Si a nosotros también como docentes de repente se nos hace, se nos hace difícil porque no estamos formados nosotros para dar clases en línea, hay que tener también como cursos y todas estas estrategias, pues los entiendo y por eso busco que tengamos como este descansito y hasta cambiar el ritmo, ¿no?, de las clases, preguntar cómo vamos, cómo nos sentimos, nos ayuda también a distraernos un poquito y a cambiar el rol, ¿sí?
Y aquí me dice Diana Laura que sí, que está muy a gusto, perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más? Sí, veo el comentario de Mónica que me habla sobre esto de los contagios. La gente sale sin las medidas necesarias. Es triste, es complicado. Hay mucha gente que no cree en esto, pero desde mi perspectiva es algo con lo cual eh, tenemos que ser muy, muy comprometidos, muy éticos y personas de muchos valores, porque si yo no creo en eso no significa que tenga que poner en riesgo a los demás. Entonces, este cuidado, esta precaución de usar el cubrebocas, de no acercarnos tanto a la gente, de pues tener cuidado en el transporte público, de toser con esta, ¿cómo le llaman? El estornudo de etiqueta, el toser de etiqueta, todo esto, y mucha gente no lo hace, entonces sí es difícil, ¿no? No sé por qué no toman con seriedad esto que estamos enfrentando, ya depende de cada persona, pero lo que nos toca a nosotros es siempre estar prevenidos, salir en el caso de que nos toque con nuestro cubrebocas, siempre importantísimo, y yo les recomendaría también que salgamos con careta. Yo normalmente cuando me toca salir, que de repente saben que hay cosas que no se pueden postergar, la despensa, algunos pagos que tenemos pendientes, yo normalmente utilizo mi cubrebocas, utilizo unos gogles como estos de protección en la industria y ya de remate careta a veces, ¿no? Digo, sé que puede sonar de repente medio exagerado, pero es preferible, ¿no? Y el gel antibacterial siempre, siempre para todo. Aquí veo otras, me faltan dos preguntas. Aquí Liliana me pregunta que si se alarga hasta enero. De acuerdo a lo que yo he escuchado y lo que nos han comentado, pues algunos colegas, algunos compañeros de la docencia y también de la consultoría, me parece que va a ser todo el año, ¿sí? ¿Por qué? Porque no cesan los contagios en nuestro estado. Ayer el fin de semana, hubo 800 personas contagiadas, imagínense, 800 personas. Y estuve leyendo también, había un artículo, no recuerdo si fue Milenio, que decía que un investigador de la UPAEP pronosticaba que en 3 de noviembre de 2020 todos los poblanos vamos a estar contagiados de coronavirus si no cambiamos este patrón y no seguimos las instrucciones. Entonces, fíjense, y por eso yo creo y pienso que nos vamos a ir todo lo que resta del año de manera virtual. Esperemos que ya iniciando 2021 podamos retomar con calma toda esta situación de las clases de forma presencial. Algunos dicen que también cuando empiece a disminuir este semáforo a color naranja y amarillo, se podrán empezar a hacer clases que le llaman modalidad híbrida. Algunas clases serán en la universidad y muchas otras seguirán siendo en línea. Me parece que las que serán en la universidad, pues son todas estas que implican laboratorios, cuestiones más prácticas, entonces hay que estar preparados para eso, Liliana, que seguramente se va a extender hasta el 2021. Aquí me falta de Víctor. Víctor también dice este, que no, que no ha regresado a trabajar y la otra es que no se peina para las clases. Esa es una ventaja, supongo yo, ¿no? No tienes que preocuparte. A mí algo que me pasó con la cuestión del cabello es que desde que empezó la contingencia no he ido a la peluquería y ya tengo cabello bastante largo, pero prefiero cuidarme, así termine con cabello largo toda esta cuarentena. Mejor no salgo y no voy a la peluquería, ¿sí? Aquí sigo leyendo aquí. Mónica nos dice que no era tan notorio el contacto. Ha venido subiendo muchísimo, sí. Y ¿sabes qué? Eso que dice Mónica es muy cierto. Antes era coronavirus, las cifras, y decías, gente lejana. Pero ahora lo que está pasando es que gente que ya conocemos, gente que a lo mejor nuestros vecinos o familiares de algún vecino con los que de repente llegamos a ver, ya están contagiados. Entonces, eso dices, caray, ya genera mucho más alerta. Ya muchos de nosotros conocemos o tenemos cercanía con alguien que se ha enfermado o que está enfermo o que ha fallecido, ¿no? Entonces es difícil eso, ¿no? ¿Dónde es tu pueblito, Mónica? Y
Aquí sigo leyendo el de Diana, que nos dice que el transporte público, que también es un foco de infección. Cuídense mucho, chicos. Si ustedes llegan a salir y les toca ir en el transporte, llévense su cubrebocas, les decía, sus gogles. Traten de alejarse de las personas. Decíamos, hay mucha gente inconsciente y que no creen esto. Ustedes sí, aléjense de ellos, guarden su distancia. Cada que toquen algo en los camiones, por favor, desinfecten sus manos, vale mucho la pena. Y otra cosa que yo hago también aquí en mi casa, cuando salgo y vuelvo a casa, la ropa que traigo de la calle la dejo afuera y al siguiente día la pongo a lavar porque pues saben que mucha contaminación también se pega en la ropa y en los zapatos. Yo siempre los desinfecto llegando a casa para tener tranquilidad. Muy bien. Mónica Adriana nos dice que por resurrección, ok, muy bien. Junta auxiliar. Aquí me dice Daniela que ya entra a trabajar. Cuando van a la oficina se les pide usar gel, cubrebocas. Y me molesta cuando se les toma la temperatura. Sí, hay mucha gente inconsciente. Sí, sí, sí. Pues hay que cuidarse mucho, Daniela. Recuerdo que me platicabas en una sesión que trabajas en el sindicato, ¿no? De esta planta automotriz. Hay que cuidarse mucho porque, de acuerdo a lo que sucede al ser espacios con tanta gente, pues puede ser peligroso, ¿no? Entonces tú extrema tus precauciones, por favor, para que no tengas ningún riesgo, ningún peligro. Cuídate mucho. Y Mónica, la feria de la... Ah, perfecto, sí, la resurrección, sí la conozco. Alguna vez me tocó ir por esa zona y sí, también sé de la feria de la gordita. No sé si este año, no sé en qué mes, no lo recuerdo exactamente. Si ya pasó, pues se pudo hacer tal vez. Y si es para los próximos meses, pues no se podrá. Para el próximo año no se te olvide invitarnos. Lo vemos inclusive como una visita turística o como una visita de campo que nos pide la universidad para que conozcamos de cerca esta experiencia que es muy bonita porque es un alimento muy tradicional poblano, mexicano y vale la pena, ¿no? Ok. Bien, pues si me permiten, ya vamos a empezar con lo que nos toca de la sesión de hoy. No sé si alguien quiere agregar algo más, algún comentario, mientras voy preparando la presentación y de esa manera podamos comenzar, ¿sí? Si alguien más quiere comentar algo, pues estamos justamente en el momento, mientras voy colocando nuestra presentación. Ok, me parece que ya se está proyectando. Déjenme conectar mi computadora, porque ya se me está acabando la pila. Muy bien, pues bueno, vamos a seguir con los temas de la sesión de hoy. Nada más agradecerles pues sus comentarios para este intercambio de ideas de cómo nos sentimos y cómo vamos con esta experiencia de la educación en línea, ¿sí? Voy a apagar mi cámara para que quede en primer plano la presentación. Y aquí está. Muy bien. Buenas noticias en cuanto a nuestra materia de geografía. Hoy iniciamos nuestra tercera unidad. Vamos avanzando en el conocimiento de todos estos continentes que nos marca el programa. Si ustedes recuerdan, son 4. Ya hemos revisado 2 y nos restan 2 continentes más por revisar. Estos los dejamos prácticamente al final porque aunque tienen una demanda turística, tienen características muy interesantes, no mueven los flujos de turistas como lo haría Europa o como lo haría Asia, ¿sí? Entonces, por eso lo llevamos hasta el tercer sitio. Pero, sin duda alguna, también son destinos, son espacios que van a llamar mucho la atención y con los cuales nosotros tendríamos que estar ya familiarizados. Este va a ser algo, pues, generalmente muy nuevo, muy distinto a lo que estamos acostumbrados, porque inclusive de Asia, decíamos, aunque estamos retirados y tenemos mucha diferencia, sí conocemos algo, es famosa, es popular, inclusive la cultura asiática, y pues tenemos cierta vinculación, decíamos hasta con la gastronomía, ¿no? Vamos a encontrar en nuestra ciudad, en nuestro país, muchos restaurantes de comida asiática, pero con África es distinta. ¿Por qué? África
no es tan conocida a nivel internacional, no es tan fácil inclusive poder probar a lo mejor un alimento africano, es difícil encontrar restaurantes de esta tipología, ¿sí? Y por eso, pues todo lo que veamos posiblemente suene demasiado nuevo, al estar pues más alejados y al ser un destino no tan popular como lo era Europa y Asia. Pero, repito, importante, interesante, muchísimo, y que vale la pena que lo revisemos, pues sin lugar a dudas, para que sigamos dominando ya toda la parte correspondiente a la geografía del continente africano, ¿sale? Bien, entonces empiezo. África, el continente negro también llamado, ¿sí? Proviene del latín el nombre de África, perdón, proviene del latín. Acuérdense que hubo procesos también de conquista en este territorio y que los nombres pues son asignados generalmente por los conquistadores. Lo veíamos en América, en honor a Américo Vespucio, ¿sí? Y aquí África, la traducción del latín, que es la base, significaría sin frío. ¿Por qué sin frío? Porque como ustedes saben, esta zona del mundo es de la más calurosa, ¿sí? Es de la que tiene mayores temperaturas o temperaturas más altas, y por eso cuando los conquistadores llegan, al percatarse que normalmente el clima es cálido a lo largo de todo el tiempo, se le llama o se le da el nombre de África con su traducción sin frío, ¿sí? Ese sería el nombre y la traducción literal que tendría este continente, basándose pues prácticamente en sus características climatológicas, ¿sí? Este continente es el tercero en extensión territorial. Si ustedes recuerdan, ya hemos hablado un poquito de esta extensión, estas dimensiones. Hablábamos de Asia, hablábamos de América y posteriormente de África como extensión territorial, ¿sí? Tiene 30.2 millones de kilómetros cuadrados. Esto sería la extensión territorial del continente. Si ustedes recuerdan, pues hablábamos que es un territorio amplio, África también. Desafortunadamente, al tener muchos recursos naturales, cuando llegan los conquistadores se da esta explotación y genera cierta pobreza en el espacio o en el territorio africano. Igual que en América, vinieron los conquistadores, se llevaron todos los metales preciosos y dejaron en situaciones económicas difíciles a la mayoría de los países que se conquistaron, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan por ahí muy, muy en cuenta, ¿sí? En cuanto a población, es el segundo continente, tiene por ahí de 1.2, no, 1.216 millones de personas que habitan el continente. En total sería el 15% de la población mundial, ¿sí? Este continente, decíamos, a pesar de ser poco conocido desde la parte turística, sí es uno de los continentes más poblados, sí, también la extensión territorial pues lo permite. Y en cuanto a la división política, la división geográfica de territorios, África va a estar integrado por 54 países. Si ustedes recuerdan, le vamos sumando y sumando y sumando y sumando a el número de países que estamos conociendo en el mundo, ¿no? Hablábamos de los 35 de América, los 52 de Europa, los 47 de Asia y ahora los 57 de África, ¿sí? Entonces vamos aumentando, ustedes prácticamente están ya muy cerca de conocer la totalidad de continentes y también el número total de países, ¿sí? Bien, en cuanto a la cultura, tiene algo sumamente importante, bien relevante para la historia del humano, de la humanidad y también para la historia de la evolución. Dice que, o los datos de investigación presentan que este territorio, África, es la base de la cultura humana, ¿sí? O sería la cultura de la humanidad. ¿Por qué? Porque resulta que ahí es donde se encontraron los vestigios del primer Homo sapiens. Estamos hablando prácticamente hace más de 100.000 años, ¿sí? Ahí es cuando se presenta o cuando encontramos al primer Homo sapiens
hace 190,000 años, ¿sale? Entonces, ahí es donde se crea o se genera la vida del ser humano como la conocemos ahora. Acuérdense que es nuestra especie después de toda esta evolución, ¿sí? Del Homo habilis, del Homo erectus, de todas estas cuestiones, hasta poder llegar al Homo sapiens hace más de 100,000 años, ¿sí? En el continente africano se hablan por ahí de unas 1,500 lenguas diferentes, al ser un territorio amplio, al ser un territorio vasto y tener también mucha presencia todavía de culturas originarias. Se hablan 1,500 lenguas, es bien interesante esta perspectiva, aunque hay un idioma o hay varios idiomas que dominan. Uno sería el francés es un idioma que se habla bastante, el inglés también es un idioma que se habla, y el tercero por ahí está el swahili, ¿sí? Que tiene que ver prácticamente con muchas de estas, pues de estas tribus que existieron desde hace tiempos remotos y que pues se han mantenido posteriormente a estos procesos también de conquista, ¿sí? Entonces, 1,500 lenguas diferentes son muchísimas, ¿sí? En México hay también una cantidad vasta de lenguas, muchas se han perdido porque las nuevas generaciones lo que hacen es ya mudarse al lenguaje cotidiano que sería el español o en su caso al lenguaje extranjero que es el inglés, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que tener presente dentro de este proceso, ¿sí? En cuanto a los grupos étnicos y tribus, África es de los que tiene una mayor cantidad, estamos hablando que son 3,000 grupos prácticamente, ¿sí? Y hay un término bien interesante, seguramente ustedes lo han escuchado, este es muy común hasta en las películas, el término este de beduinos, alguien lo ha escuchado, inclusive hasta cuando hablamos de los beduinos, ahí en la televisión nos ponen su tipo de vestimenta muy característica, muy particular. Los beduinos son individuos, ¿sí? Que habitan generalmente las zonas altas de los desiertos, principalmente el desierto del Sahara en el norte de África. Y estos beduinos son todas aquellas personas que viven en el desierto y que no tienen un lugar fijo de residencia, sino que son estos nómadas modernos que conoceríamos. Se van moviendo, conocen el territorio, dominan el espacio desértico y ellos se mueven por este territorio, ¿no? Hay varias películas, no recuerdo si es la de, ay Dios mío, El Rey Escorpión, igual la han visto, ya es un poco viejita, pero seguramente la han visto, y ahí habla un poquito de estos beduinos que en muchas ocasiones pues son la gente que vive en el desierto, que desarrolla su forma de vida en el desierto y que en muchas ocasiones se convierte en guía para algunas expediciones que se practican en el territorio del Sahara, ¿no? Entonces, eso es algo que ustedes deben tener por ahí en cuenta. En cuanto a la parte económica, este es uno de los puntos alarmantes, es uno de los puntos más difíciles en África. Seguramente ustedes lo habrán escuchado, ¿sí? Porque inclusive hay campañas que llegan a nuestro país, ¿sí? Que nos hablan sobre este ejercicio de cómo poder o cómo tratar de ayudar a las personas que viven en condiciones difíciles en el territorio africano. Uno de los puntos más complicados en África, como ven la fotografía que les pongo ahí, es el acceso al agua potable. Es uno de los sitios o de los territorios, mejor dicho, donde el acceso al agua potable es normalmente complicado y la gente tiene que desplazarse largas distancias para poder obtener agua, sí, y utilizarla para el consumo. Y yo recuerdo mucho un invento, ¿sí? Un producto muy innovador vinculado con esta necesidad del agua, donde era un tipo popote, ¿sí? Este popotito lo que hacían las personas, como normalmente no tenían mucho acceso a estas cuestiones del agua, este popote te permitía purificar inclusive el agua que estaba en un charco, hacías el proceso normal, jalabas el agua por el popote y lo que hacía el popote era purificarlo. Y entonces la gente que normalmente no tiene acceso, inclusive en espacios de agua pues que estaba ahí almacenada, podrían convertirlo en agua potable, ¿no? Una de las aportaciones que a mí me parece bien interesantes y de lo que buscaba ayudar un poquito al continente africano, ¿sí?
Ya entrando pues en estos puntos de la parte de la generalidad geográfica, pasamos a la económica que estamos viendo ahora. Y en la económica tendríamos lo siguiente, ¿sí? Qué triste es esto. Esta perspectiva a mí, cuando yo hago las presentaciones, pues trato de buscarles muchos datos que sean relevantes para ustedes y hacer conciencia, ¿no? No solo de la parte turística, sino también de la parte, pues, humana y personal. Fíjense, dice que África únicamente representa el 3% de la economía mundial. ¿Qué quiere decir? Que este territorio tan grande, tan poblado, es o sufre de muchísimas carencias y que entonces la riqueza está acumulada principalmente en algunos países y en algunos continentes, normalmente en Europa, ¿sí? Y en América del Norte es donde se concentra la mayor cantidad de ingresos. Y África únicamente representa el 3% de la economía mundial, ¿sí? 2/3 de la población viven por debajo del umbral de la pobreza. Este del umbral de la pobreza también se le llama línea de bienestar. No recuerdo si lo vimos en alguna materia. Quiero hacer memoria, pero me parece que no. Esta línea del bienestar, ¿qué sucede o a qué se refiere? La línea del bienestar, chicos, es una, le llaman ellos una curva, ¿sí? Los economistas le llaman una curva que divide a las personas que son pobres, ¿sí? De los que normalmente no lo serían. Esta umbral de la pobreza o esta línea de la pobreza o esta curva de la pobreza normalmente se divide en dos. Y dice, esta línea, que sería así como transversal, una grafiquita, una pendiente, dice que todas las personas que están por debajo de este umbral de la pobreza son quienes viven con menos o que viven aproximadamente con $1 al día. Todas esas personas que están por debajo del umbral de la pobreza serían individuos, familias, personas que viven de manera cotidiana con $1 al día. Imagínense quién puede vivir con esa cantidad de dinero, ¿sale? Entonces en África, 2/3 de la población, es decir, 2 de cada 3 personas viven en estas condiciones, viven con $1 o menos de $1 al día. Si lo llevamos a la traducción y a la transformación y al tipo de cambio, como lo hemos visto en hotelería, lo tendríamos que convertir a pesos, ¿no? Y desde esta perspectiva, ¿qué es lo que pasaría? Habría muchas personas que van a vivir o que viven en África, y no solo en África, en el mundo hay mucha gente que también sufre estas cuestiones, que vive con 22 pesos al día. ¿Cómo ven? ¿Para qué alcanza 22 pesos al día? Yo creo que ustedes cuando van a la escuela se gastan mucho más de 22 pesos al día y son un individuo de la familia. Ahora imagínense la cantidad de recursos económicos que debemos tener para durante un mes poder pues estar en un estado o para mantener un estado positivo, correcto, saludable, ¿sí? A satisfacer todas nuestras necesidades. Entonces, en África pasa eso. La población generalmente tiene una capacidad económica muy baja. Tendríamos que pensar qué hacer y cómo el turismo podría incidir en modificar estas cuestiones, ¿no? Y que la gente que si son 2 de cada 3, pues ojalá que fuera uno o que ojalá fueran 0 los que dependieran de esta cuestión o que vivieran con esta cantidad de recursos económicos, ¿no? Muy, muy, muy difícil. Y otro dato que a mí me parece escalofriante, que me parece muy rudo, en México también lo vivimos, hay muchos niños que no van a la escuela, que normalmente están trabajando, los vemos en los cruceros, los vemos a veces en algunas tiendas, etcétera, trabajando, ¿sí? Y que no tienen la posibilidad de estudiar. Pero el dato de África es el siguiente, dice que prácticamente 4 de cada 10 niños, ¿sí? En África no van a la escuela.
imagínense lo complejo que es esta cuestión, ¿sí? 43% de la población en el mundo, ¿sí? Me equivoqué, es en el mundo, ¿eh? Es decir, en el mundo, 4 de cada 10 niños que no van a la escuela son africanos. Imagínense la complicación. El 43% de los niños en el mundo que no van a la escuela son africanos. Es decir, de 10 personas, si tomamos una muestra de 10, 6 pueden ir a la escuela, 4 no, y 4 de ellos son africanos. Más lo que le sumamos en otros continentes, entonces es bien difícil esta situación. ¿Qué opinan? A mí me parece que el turismo puede incidir de manera positiva en algunas cuestiones de este tipo para promover situaciones más de igualdad, ¿sí? Porque se dan cuenta aquí se batalla muchísimo, es muy difícil y con estas condiciones pues va a ser prácticamente imposible que la gente cambie su forma de vivir y esté más cómoda, ¿no? Aquí es donde a veces reflexionamos, oye, sé que donde yo estoy, a lo mejor en nuestro país, en México, y con lo que tenemos a veces hay carencias, eso siempre va a suceder, a menos que seamos ricos o millonarios, pero normalmente los que somos pues clase trabajadora como yo, como ustedes, ¿qué sucede? Pues batallamos, ¿no? Y quisiéramos tener más cosas, pero al ver estos datos y estas estadísticas, yo creo que nos permite o nos acerca a valorar muchísimo lo que tenemos, ¿no? Y saber que tenemos esta posibilidad de alimentarnos, ¿sí? Tenemos posibilidad de ir a la escuela, son cuestiones bien positivas. Ojalá que el mundo fuera distinto, ojalá que hubiera situaciones más equitativas, más de igualdad, donde no solamente unos concentren el recurso, sino que varios pudiéramos tener acceso a ese recurso económico, ¿no? Porque de lo contrario, pues estas condiciones de pobreza van a seguir presentándose y nos va a dar pues, resultados negativos. ¿Qué opinan? ¿Alguien quisiera comentarme su punto de vista sobre estos datos que les voy presentando de África, chicos, chicas? ¿Qué les parece? ¿Les suena lógico? ¿Les suena normal? ¿Ya están acostumbrados a estas cosas? ¿Qué piensan? Pues, profe, lamentablemente creo que muchas personas piensan de esto sobre África, que siempre desde un principio ha sufrido de varios recursos, incluso en el continente asiático, en la ¿Mm? India, que nos pasó el video. ¿Sí? A mí me dio mucha curiosidad porque la parte donde dijeron que incluso a las personas que pedían, pues, limosna, digámoslo así, este, ellos evitaban darles porque eso decían que generalizaban más la pobreza o los generalizaban que a los niños los mandaran, los fuercen los papás a que pidieran más monedas. Entonces, en esa parte vamos por países o continentes o en el nivel económico que también tienen. En esta ocasión, pues África es uno de los continentes donde siempre pues los vemos de esta manera, que pues desde un inicio nos han enseñado que pues siempre ha sufrido de recursos. Ujú, ujú. Tienes razón, Diana. Es un poquito lo que nos muestran, lo que nos dicen. Y se critica mucho esto de la mendicidad, se le llama, la gente que sale a pedir dinero, porque se habla de a veces de que son gente floja, y no necesariamente, hay mucha gente que batalla, que realmente no tiene posibilidades y que se ve en la necesidad de caer en estas cuestiones. Hay otros que sí, a lo mejor pueden tener esta situación de que ya lo vieron como negocio y hasta fingen, ¿no? Y de ahí se mantienen. Pero a mí lo que me parece importante aquí es pensar qué podríamos hacer para que estos territorios tuvieran ingresos más equitativos, repito, o que hubiera más oportunidades inclusive, que la gente que quiere trabajar sí tenga acceso a un trabajo, que no sean pocos los que lo tienen, que no sean trabajos tan mal pagados, porque esto normalmente lo que fomenta pues es la desigualdad, ¿no? Entonces hay que tenerlo, hay que verlo, hay que contemplarlo. Y de lo que dice Diana tiene razón, de lo que le estoy presentando ahorita, pues estamos hablando mucho de las cuestiones
difíciles de África. Es una parte, ¿sale? Debemos entender el contexto. Pero también lo que nosotros vamos a ver desde la perspectiva turística nos va a hablar de todo lo bueno, de todo lo bonito que tiene África y de cómo puede ser aprovechada. Entonces, trataremos de cambiar esta perspectiva que nos da Diana de que vemos a África como el continente más desfavorecido, porque trataremos de ver lo positivo desde la parte del turismo, que es a la que nosotros nos enfocamos, ¿sale? Entonces, muy bien, muchas gracias por el comentario, Diana. Sigo avanzando, ya vimos la parte de las generalidades, después las generalidades sociales, las generalidades económicas, y nos vamos a meter ahora con el medio ambiente, que ese es importante porque, bueno, nuestro estudio normalmente, o la perspectiva que nosotros le damos a estos temas, tiene que ver con los recursos naturales, normalmente, y también con los recursos culturales, ¿sí? Bien, entonces, de la parte medioambiental, yo rescato lo siguiente. Acuérdense que normalmente vemos orografía, hidrografía y todas estas situaciones. Vamos a empezar por la parte de la orografía y el territorio, la geomorfología. Y África es famosa, y esto sí es normalmente un atractivo de tipo turístico, cuenta con 3 grandes desiertos. Estos 3 grandes desiertos se han convertido en algunos puntos turísticos de relevancia, inclusive también decíamos algunos puntos turísticos para la parte del cine y la televisión, porque, pues bueno, se toman como escenarios normalmente para algunas actividades o situaciones, ¿sí? Estos 3 grandes desiertos son el Sahara, el más grande del mundo, que tiene, de acuerdo al estudio que hacen investigadores y conocedores, la extensión territorial del Sahara ronda o es similar al territorio estadounidense y al territorio de China, ¿sí? Si lo comparamos, es tan grande como Estados Unidos o como China. Fíjense la magnitud y el tamaño de este desierto. Ahorita les presentaré por ahí una fotito donde lo puedan ver, ¿sí? Porque tengo un mapita ahí y puedan observar cómo está prácticamente toda la parte norte del continente. Está o es el desierto del Sahara y toca varios países del continente, ¿sí? Y por eso la extensión tan amplia, ¿sí? El segundo desierto es el desierto de Namib o el desierto de Namibia. Esta diferencia está por la zona sur, y también el del Kalahari, que está también en el sur. Ahí toca un poquito el territorio de Sudáfrica, y el Kalahari también es uno de los desiertos más importantes y también relevantes de este ejercicio medioambiental. En la parte de orografía, el punto más alto o el territorio más alto en el continente africano es el Kilimanjaro, ¿sí? Que tiene una altura de 5.892 metros sobre el nivel del mar. En Asia, revisamos que estaba el Everest, que es la elevación más alta, por ahí de 6.000 metros, es el más grande del mundo, el más alto, ¿sí? Y aquí encontramos el Kilimanjaro, que también tiene pues un poquito de, una una altura bastante considerable, ¿sí? El clima es normalmente muy tropical, eso hay que tenerlo muy en cuenta. El clima es muy tropical, quiere decir que es caluroso generalmente durante todo el tiempo, durante todo el año. Por eso inclusive decíamos pues el nombre de África, que quiere decir sin frío, ¿sí? Y el último punto del medio ambiente es esto que quiero comentarles. Al-Aziziyah, ¿sí? Es un territorio, ¿sí? Un espacio físico en África que se considera el punto más caluroso del mundo. ¿Por qué? Porque aquí es donde normalmente los termómetros en muchas ocasiones han presentado temperaturas de hasta 58 grados centígrados. Ustedes miran, no suena tanto, es muchísimo. Imagínense, el agua hierve a 100 grados centígrados, ¿no? Y 58 grados centígrados estamos hablando
prácticamente es que la gente no pueda realizar ninguna actividad económica, actividad física, porque corremos riesgo de desmayarnos, ¿no? Entonces, por toda esta cuestión tan complicada de la temperatura. 58 grados, imagínense, aquí en Puebla, con estos cambios que hemos tenido en la cuestión climatológica, era una ciudad muy fresca, sí, ahora ya tenemos climas también cálidos, hace calor en parte o en momentos del año, pero lo máximo que alcanzamos en Puebla es por ahí de los 30, un poquito más de 30, 32, y ahora imagínense 58 grados centígrados sería algo o es algo inimaginable, ¿no? Algo inimaginable para nosotros como poblanos. A ver, aquí voy revisando. Pues yo creo que sí, Arturo, sí. Prácticamente con esa temperatura podríamos tener ahí este ejercicio de poder cocinar a la intemperie. Ahí he visto algunos casos donde ponen en un vehículo, ¡fum! Y entonces se cocina. Sin problema lo podemos hacer. Quiero hacer como referencia de los alimentos. El aceite, normalmente el promedio de grados que tiene es por ahí de 60 grados centígrados. Entonces, cuando de repente les llega a caer una gotita de aceite caliente, que son por ahí de los 60 grados, ¿sí? ¿Qué pasa? Nos duele muchísimo. Imagínense tener esa temperatura. Claro, cuando el aceite se está consumiendo y ya está en su punto de ebullición, alcanza más de 100 grados, ¿no? Pero sí es una referencia importante. Bien, entonces voy al siguiente punto. Esto sería la parte, decíamos, de medio ambiente. Continúo con el medio ambiente. Aquí incluiríamos lo siguiente. En la parte de hidrografía, que ustedes recuerdan que también hemos hablado mucho de eso y que lo hemos tratado de revisar a conciencia. En África encontramos 4 grandes ríos, que serían los más importantes, y también le complementaríamos un poquito con los mares y océanos, el océano Atlántico, el océano Índico al este, el Atlántico al oeste, y en la parte norte el mar Mediterráneo, que decíamos es la frontera que separa Europa con África. Esta frontera del mar Mediterráneo hace y permite que mucha gente de África sea migrante y vaya a Europa. En Europa es muy común encontrar a gente de raza negra, en algunos países principalmente, porque hay mucha migración de gente africana. Francia es uno de los países con mayor cantidad de migrantes y con mayor cantidad de personas de raza negra. ¿Por qué? Porque en este proceso de conquista que hace Francia también, lo que sucede es que mucha gente busca asilo, ¿sí? En este territorio. Y mucha gente también va a Europa a vivir. Y por eso, el ejemplo muy claro que les cito es la selección francesa de fútbol. Si ustedes recuerdan el Mundial, yo creo que el 50%, hasta un poquito más de sus jugadores son de color. Y dirías, ¿por qué los franceses tendrían que ser personas de color? La explicación es que la migración y esta cercanía que solamente separa a África y Europa es el mar Mediterráneo, permite que haya este ejercicio de migración, ¿sí? Qué bueno que haya posibilidades, qué bueno que la gente pueda migrar. Aquí en México vemos muchísimo la migración, mucha gente, muchos paisanos nuestros, inclusive hasta familiares, se van a Estados Unidos a buscar mejores oportunidades. Ahí pasa algo similar. La única diferencia es que no se mueven de país a país, se mueven de continente a continente. Van de África a Europa a convertirse en refugiados en muchas ocasiones, a convertirse en migrantes y de esta manera, pues, alcanzar una mejor calidad de vida. Pasa también en los Países Bajos, hay muchos migrantes africanos. ¿En qué otro país? En Alemania también de repente se presenta. España no es tan común, ¿sí? De repente llega a haber algunos, pero el más fuerte es Francia, Países Bajos y también Alemania. ¿Vale? Entonces son como estas posibilidades. En cuanto a los ríos, me fui un poquito del tema por la migración, vinculándonos con el mar Mediterráneo y la cercanía con Europa, pero en la parte de los ríos
vamos a encontrar al Nilo. El Nilo es uno de los ríos históricos, sagrados inclusive, podríamos decirlo desde la parte de la religión, el Antiguo Testamento de la religión católica. Acuérdense que habla del Nilo, ¿no? Ahí encontraron a Moisés, la persona que nos transmite los 10 mandamientos de Dios, ¿sí? Y el Nilo, pues es o tiene mucho peso histórico. Y también, pues fue clave para que la cultura, para que el imperio egipcio pudiera florecer, ¿sí? Este río Nilo, pues hay datos estadísticos y datos de investigación que nos dicen que puede atravesar o que va a fluir por ahí de 10 países del continente africano. Imagínense las dimensiones. Aquí lo pongo, aquí si lo pueden observar, aquí está marcado, fíjense, es todo este espacio, son varios territorios en los cuales él se encuentra, ¿sí? Al menos aquí vemos 5, acuérdense que pues, finalmente se van generando estas pequeñas vertientes, estas ramificaciones y que van pues ampliando la extensión de este río Nilo. Yo creo que los ríos más famosos del mundo son el Nilo y el Amazonas, los más famosos del mundo, ¿sí? Y para nosotros como mexicanos, pues también le sumaríamos el río Bravo, ¿no? O el río Grande, que también se le llama, por esta cercanía con Estados Unidos y que es prácticamente la línea fronteriza. El resto sería el Zambeze. El Zambeze está por ahí de la zona sur del continente, el Congo en la parte central, el Níger en la parte oeste, ¿sí? Que toca ahí estos territorios que estamos muy cerca del Océano Atlántico, ¿sí? Y el Nilo, pues decíamos, en la zona este y en el territorio o en el espacio que le llaman el Cuerno de la Abundancia de África, que sería este puntito, ¿sí? Bien, estas serían pues como las partes del medio ambiente, ¿sí? Sigo avanzando en la cuestión del medio ambiente y la determinación o la generación de información. Aquí les incluiría el siguiente, ¿sí? ¿Alguien me puede ayudar a leerlo mientras voy a tomar aquí un medicamento? ¿Quién me ayuda? ¿Alguien que me ayude a leer esta diapositiva, si son tan amables, chicos? ¿Un voluntario? Yo, profe. Adelante. África es un continente con una flora y una fauna asombrosa. Elefante africano, Loxodonta africana, el animal más grande del mundo que pesa entre 5,4 y 6 toneladas. La jirafa Camelopardalis, que puede alcanzar la altura de un edificio de 6 metros de altura. Excelente, muchísimas gracias. Bien, algo de lo que no podemos dejar de lado de África, chicos, es la parte de la flora y la fauna. En esta fotografía que les pongo aquí, hay dos elementos que son típicos de África. Uno, lo voy a encerrar, serían los elefantes, es característico de la fauna, y otro es este. Este arbolito, esta forma, es típica y característica del continente africano. Es una especie de flora característica y única de ese país. Es tan importante que inclusive hasta en los pósters, hasta en la parte de publicidad, siempre sale este arbolito. Inclusive hasta en la del Rey León sale ahí el sol cuando va saliendo, cuando se va guardando, y también viene este árbol característico de África. Esos serían puntos muy importantes y que hacen que la gente voltee hacia el continente para poder valorar la parte turística. Me voy a centrar más, en este caso, en la parte que corresponde a la fauna. El elefante africano es el animal por excelencia y es uno de los más reconocidos, ¿sí? Más interesantes también, pero desafortunadamente también uno de los más lastimados, de los más asesinados, gracias a los colmillos con los que cuenta, que son mármol 100%, y esto genera pues que haya una caza furtiva para poder terminar con sus colmillos, ¿no? Este animal es el más grande del mundo, tiene un peso de 5,4 hasta 6 toneladas, imagínense las dimensiones. En México es común
tener contacto, o bueno, hace tiempo era común tener contacto con los elefantes porque eran muy utilizados para espectáculos circenses, ¿no? Esto pues las regulaciones lo han cambiado, ahora los circos no pueden tener animales en cautiverio y eso pues ha evitado que tengamos contacto y que veamos pues ahora de cerca a los elefantes. Antes era muy común verlo en todos los circos. Si a ustedes les tocó de chiquillos poder ir al circo y ver animales, seguramente recordarán a los elefantes. Yo soy mucho más grande que ustedes y recuerdo mucho en los espectáculos de circo a los elefantes, ¿no? Ahora pues ya no se puede, están dedicados a su conservación o se está buscando su conservación. Hay reservas específicamente para hacerlo en África con la intención de valorarlo y evitar esto de su caza furtiva y que pueda llegar hasta la extinción, ¿sí? Otro de los animales característicos importantes también endémicos de África es la famosa jirafa, que es uno de los animales más altos del mundo, gracias a este cuello largo, larguísimo que lo caracteriza y que puede tener una altura de 6 metros de alto. Imagínense, si nos situamos en el edificio de la universidad, ¿sí? Estamos hablando que una jirafa podría tener altura prácticamente a la mitad de nuestro edificio. Es muy, muy importante esta estatura, esta altura que tienen las jirafas y que bueno, pues es un elemento o que es una especie endémica. Aquí las jirafas y los elefantes, se me estaba olvidando un poquito, lo podemos ver en African Safari, ¿eh? Esta zona de Valsequillo, el territorio que está ahí en Valsequillo, los estudiosos de la geografía, ¿sí? la geomorfología también, inclusive la climatología, lograron colocar este sitio, este destino turístico, este atractivo turístico como es African Safari ahí, porque las condiciones climatológicas justamente de ese espacio son muy similares a las que encontramos en África. Entonces, por eso es posible que se pueda tener en vida o que pueda tenerse ahí en cuidado, en conservación a los elefantes y también a las jirafas, ¿no? Entonces hay que apoyar este tipo de empresas. Cuando ustedes puedan, dense la oportunidad de ir a África. Qué padre sería ir hasta África, hacer un tour visitando animales y todo esto, pero pues bueno, decíamos, puede ser costoso, entonces lo tenemos tan cerca, tenemos a African tan cerca, hay que aprovechar para poderlo conocer, ¿sí? Esa sería mi recomendación. Otros de los animales que son importantes en este ejercicio, ¿sí? Y que son reconocidos, uno sería el hipopótamo. El hipopótamo, este animal que vemos tan tranquilo, que está siempre debajo del agua, ¿sí? Al acecho, se piensa que sería un animal muy tranquilo, pero resulta que es de los más peligrosos de África. Una mordida puede acabar con un animal o es parte de su alimento o inclusive también puede terminar con la vida de un ser humano, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta y con mucha precaución. También en África hay hipopótamos, ¿sí? Es un espectáculo muy gracioso, muy regordetes, ¿sí? De una estructura, pues, una complexión física muy, muy característica, muy, muy gruesa, ¿sí? Y que, bueno, pues llama la atención también de las personas. Agregaríamos el leopardo, agregaríamos a los búfalos y por último al famoso rey de la selva, el león africano, que es el símbolo característico de el continente africano. Inclusive hay equipos de fútbol o países en las selecciones de fútbol de países que utilizan al león como parte representativa de su identidad. Recuerdo mucho la selección de Camerún, algunas seguramente de ustedes lo habrán escuchado, y Camerún son los leones negros de Camerún, ¿no? Y parte del escudo que utilizan en la playera de la selección es un león, ¿no? ¿Por qué? Porque hace referencia a todo este ejercicio de fauna característica del territorio, ¿sí? ¿Qué opinan de estos? ¿Cuál les gusta más? ¿El elefante, el león, la jirafa, el leopardo, el búfalo o los hipopótamos? ¿Cuál sería su animal favorito del continente africano con base en estos 6 que acabamos de comentar? Yo me quedaría con el elefante, a mí es el que más me agrada, ¿no? Son mamíferos que
inclusive se les nota mucho la vida en colectivo, la vida en familia, en manada, que apoyan o que se apoyan entre ellos. Entonces me sorprende mucho ver este ejercicio, cómo los adultos ayudan a los pequeños. ¿Ustedes con cuál se quedarían? ¿Cuál es el animal que más les gusta? ¿Alguien, chicos? Denme un segundito, por favor. Una disculpa, muchachos, es que con esto de tener el teléfono que es prácticamente ya público, de repente hay llamadas que son muy inoportunas, cosas que no son relevantes y que nos interrumpen, llamadas de compañeros de otros salones, ¿no? Entonces, una disculpa por esta cuestión, ¿sí? Bien, les preguntaba, ¿con qué animal se quedan ustedes, chicos? ¿Cuál sería el que más les agrada? ¿El elefante, el leopardo, el león, el hipopótamo, la jirafa? De estos animales característicos de África, ¿cuál sería el favorito para ustedes? El león y elefante. El león, muy bien. Vamos a ir avanzando en el conocimiento, digo, hoy es la parte de introducción y posteriormente lo que vamos a hacer es ya conocer algunos sitios turísticos donde lo que se hace específicamente es conservar a los animales. Me faltó un animal aquí, otro es el gorila, chicos. El gorila también es de los más hermosos porque, bueno, pues es parte de nuestra evolución como seres humanos y que es muy común también tener reservas de protección para estos animales, ¿no? Aquí sigo leyendo, el león, la jirafa, el leopardo, el león y el leopardo. A Jessica le gustan los felinos, muy bien. Son animales majestuosos, ¿no? Imponentes, muy fuertes, que en un solo ejercicio pueden acabar con su presa, que están al acecho. Entonces hay que tener estas cuestiones muy claras, ¿sí? Y repito, debido a que los humanos a veces somos tan, ¿cómo decirlo?, ilógicos, porque resulta que no nos preocupamos por cuidar nuestra raza, ni tampoco a la forma de vida, ¿no? O a los seres vivos. Y los cazamos. Se cazan leones, se cazan elefantes, se cazan búfalos y todo esto ha hecho que la caza furtiva, la caza desmedida, dé como resultado que esté en peligro de extinción muchas especies con las cuales nosotros interactuamos. Por eso, África es importante, o una parte de la importancia en el turismo radica en eso. Se ha logrado crear reservas turísticas para proteger a los animales. Viajes donde la gente va, se mete de lleno a hacer actividades de conservación, se mete de lleno también a visitarlos, a conocerlos y aparte de eso, pues genera un recurso económico que ayuda a mantener todas estas reservas naturales, ¿no? Eso para mí es uno de los puntos más importantes y también más interesantes del continente africano, ¿sí? Lo iremos viendo, lo iremos desglosando. Hay muchos parques, hay muchas reservas sobre las cuales nosotros pues tenemos que ir haciendo varios análisis, ¿sí? Bien, y hasta aquí sería la parte de la introducción. La introducción general, ¿eh? Voy a pasar ahora a la parte de la división política. Iremos avanzando también con la parte gastronómica y ya entraremos de lleno a lo que corresponde y lo que nosotros ya hemos visto que serían los atractivos de tipo turístico, ¿sí? Aquí leo los comentarios, me dice Dulce. Exactamente, sí. Estas noticias pasan muy comúnmente, ¿no? Que los cazadores furtivos lo que hacen es, no se fijan, lo único que buscan es obtener dinero a través del mármol y puede caer en esto, ¿no? Matar a especies, ¿sí? Uno de los elefantes en muchas ocasiones cuando están preñados, lo que resulta es que pues van a acabar con la especie y al final decíamos estamos en riesgo. Qué triste que nos enfrentemos a estas cuestiones. Hay muchas especies que han dejado de existir gracias a este pensamiento
yo le diría individualista, este pensamiento en que se cree que somos los todopoderosos, los humanos, y que al final nos damos cuenta que no, que quien manda es la naturaleza. Veamos lo que estamos viviendo ahora con la pandemia, veamos los temblores, veamos todo eso donde nos damos cuenta que el ser humano, ¿sí? El hombre es solamente una pequeña parte de todo este sistema. Pero nosotros queremos sentirnos o queremos ser el centro, y ese centro pues nos dimos cuenta que no lo podemos ser porque va a traer muchas consecuencias para lo que nosotros hacemos, ¿sí? Muy bien, gracias por el comentario, Dulce. Bien, entonces lo que sigue sería lo siguiente, ¿sí? O sería este punto, que es la división política. Aquí vamos a trabajar algunas actividades, como lo hemos venido haciendo de manera recurrente, ¿sí? Sobre el sentido de la ubicación geográfica y también las capitales. ¿Se acuerdan que utilizamos para Europa y para Asia una plataforma donde íbamos ahí colocando los mapitas, íbamos seleccionando? Les voy a presentar para África una nueva y vamos a hacer 2 ejercicios. Uno va a ser sobre ubicación geográfica y otro va a ser sobre capitales. No lo vamos a hacer hoy porque apenas nos estamos familiarizando, ¿sí? Pero para el próximo miércoles que nos encontramos voy a necesitar que traten de estudiar en casa, ¿sí? Tanto los países con sus capitales, asimismo la ubicación geográfica de estos en el mapa, porque vamos a hacer algunas actividades durante la clase que nos van a ayudar a que sea pues más dinámica, menos aburrida, que ustedes puedan concentrarse al 100%, ¿sale? Entonces, aquí está un poquito, esta sería la propuesta de la división política, así es como la manejaríamos. Resulta que en el territorio vamos a encontrar lo siguiente, son 54 países, estos 54 países pues están divididos generalmente en 2 grandes franjas. La parte norte de África es una zona característica normalmente del tipo árabe, ¿sí? Esta cultura árabe, esta idiosincrasia, esta forma de vida árabe, que tiene que ver inclusive hasta con la religión musulmana, que es la principal, el Islam ahí, ¿sí? Esta es la característica del norte. Vamos a encontrar Egipto, vamos a encontrar Túnez, vamos a encontrar Marruecos, gente no necesariamente de color. Esa es la primera zona. Y después vamos a encontrar de la parte central hasta la parte sur ya el territorio que llamamos de las zonas de color o las personas de color. La cultura africana en el 100% con todas estas etnias. La parte norte, les decía, es más árabe que negra, ¿no? Entonces, así es como normalmente se va a dividir. Por eso es importante que ustedes identifiquen el territorio y que identifiquen los países que ahí se encuentran. Bien, los países con los que tenemos relación y con los que normalmente nos encontramos en el continente africano son los siguientes. Acuérdense que todo está ordenado de manera alfabética. Vamos a tener Angola, cuya capital es Luanda. Angola, en cuanto a turismo, no es un país que sea sumamente representativo. Les iré mencionando en estas diapositivas. Normalmente las hago de 10 países cada una para que ustedes puedan ver ahí cuáles son los más representativos y se los marcaré, ¿sí? Argelia es otro de los países cuya capital es Argel, ¿sí? Tampoco figura tanto en la parte turística. Benín, cuya capital es Porto Novo, ¿sí? El siguiente sería Botswana o Botsuana, ¿sí? Cuya capital es Gaborone, ¿sí? También país ya de raza negra. Argelia es de los que se ubica en la parte norte, en la parte, decíamos, árabe, pero Angola, Benín, Botsuana son normalmente ya de la zona africana, de la zona negra. Burkina Faso, ¿sí? Burkina Faso es medianamente conocido, tiene algunas actividades, tiene algunas situaciones ya vinculadas con el turismo, y la capital es Ouagadougou, ¿sí? Ouagadougou, la capital, ¿sí? Burundi también es un poco más conocida en la parte turística, y la capital es Bujumbura. Antes había hasta una serie de televisión para niños que era El Reino Burundi, creo, y hablaba un poquito de África y esto de la cultura, ¿sí? Y hay una película
que es, creo que es de risa, no estoy muy seguro. Es esta que se llama George de la Selva, no sé si la han visto. Ahí hablaba un poquito de Burundi y Bujumbura, cuando viajan estos, pues son expedicionistas, ¿no? Cazadores también, que van a buscar al gorila y todo esto. Ahí en Bujumbura es uno de los sitios, ¿no? Entonces, por eso es importante o medianamente conocido y que sí está familiarizado con el turismo. Cabo Verde, cuya capital es Praia. Camerún es uno de los sitios importantes, no solo en el turismo, sino también en general el país es reconocido. Los deportistas también son gente que tiene cierto reconocimiento. La capital es Yaoundé. Me falta Chad, cuya capital es Yamena. Me falta Comoras, cuya capital es Moroni, ¿sí? Estos son los primeros 10 países. De aquí rescatamos como de los destinos que pueden ser considerados para el turismo, Camerún y Burundi, decíamos. Los demás, pues, en cierto sentido, aunque son territorios, decíamos, atractivos y que tienen ciertas características similares, no son tan propensos o no son enfocados 100% a la parte del turismo, ¿sí? El siguiente país es Costa de Marfil. La capital es Yamoussoukro, ¿sí? Costa de Marfil, medianamente conocido en la parte turística, tampoco de los consolidados, pero bueno, es un destino que puede ser valorado en cierto momento para realizar estos viajes turísticos, ¿sí? El siguiente sería Egipto. Este sí es un punto de referencia, es un ejercicio obligado en la parte del turismo, ¿sí? Hay muchísimos viajes turísticos para Egipto y es importante tomarlo en cuenta porque decíamos que ahí encontramos una de las maravillas del mundo antiguo, que ahora también es del mundo moderno, y también encontramos pues la base de mucha de la cultura y mucha de la forma de vida que tenemos en la actualidad. E inclusive si la vemos desde la parte religiosa, decíamos, pues este territorio, Egipto, es vinculado con la religión católica desde la historia del Antiguo Testamento, ¿no? Acuérdense de esta batalla de Moisés cuando abre el Mar Rojo y permite que todo su pueblo pueda atravesarlo y que los guerreros del emperador, ¿sí? Ramsés II, quedaran atorados o quedaran ahogados en este mar, ¿no? Entonces Egipto es importante, esta cultura egipcia, las esfinges, las pirámides de Giza, las tumbas, Tutankamón, todo esto es parte importante y lo considera o lo vuelve uno de los sitios obligados para viajar en el turismo africano. Hay que tener cuidado, hay sitios que son peligrosos, uno de ellos es Egipto. Egipto, inclusive hace algunos años, hubo una problemática muy fuerte porque hubo un atentado, un vehículo que transportaba turistas tenía una bomba, fue un coche bomba, y ahí murieron inclusive mexicanos, ¿no? Entonces, es uno de los territorios, decíamos, muy atractivos, muy interesantes para el turismo, pero que también debe tener mucha precaución en el sentido de qué es lo que tendríamos que cumplir o los requisitos para poder viajar. Entonces, si ustedes en algún momento les interesa, sean muy precavidos, apéguense a toda la reglamentación, hay que buscar agencias de viajes u organizaciones o empresas de recorridos turísticos que sean muy profesionales, muy ciertas, para no poner en riesgo nuestra estadía, ¿no? A mí particularmente se me hace un sitio importantísimo y bien interesante, me gustaría mucho conocer las pirámides de Giza, el Cairo es uno de los sitios también, las ciudades más importantes, y Alejandría, ¿se acuerdan que hablamos del faro de Alejandría, no? Este puerto de Alejandría en Egipto, que también es uno de los puntos importantes, ¿sí? El otro país es Eritrea, cuya capital es Asmara, Etiopía, Addis Abeba, que es la capital, Gabón, Libreville, Gambia, que es Banjul, Ghana, Accra, la capital. Ghana es un territorio importante también para el turismo. Normalmente Accra es la capital y es un sitio donde hay arquitectura que es considerada interesante, relevante desde la perspectiva del turismo. Guinea también es interesante, sí, la capital es Conakry, la otra sería Guinea-Bissau, cuya capital es Bissau,
y Guinea Ecuatorial, cuya capital es Malabo, ¿sí? Entonces, de este punto o de esta segunda sección de países, donde ya llevamos 20 de 54, podríamos rescatar, les decía hace un ratito, aquí lo voy a marcar, Costa de Marfil, Egipto, importantísimo, Ghana, y prácticamente esos tres serían los más importantes y los más relevantes. De esta hablábamos de Burundi y hablábamos de Camerún, ¿sale? Así sería, pues, como esta vocación turística, por llamarle de alguna manera. Voy con los siguientes. Seguimos avanzando, vamos en el 30, o vamos con la tercera sección, que serían la tercera sección de 10 países. El primero es Kenia. Kenia también es un territorio importante para el turismo. Es importante porque en Kenia vamos a encontrar muchas reservas que se dedican a la protección del medio ambiente, tanto de flora como de fauna. Es muy común hablar de Kenia, ¿sí? Y la capital es Nairobi, una de las ciudades también más conocidas, más importantes, ¿sí? El otro es Lesoto, cuya capital es Maseru. Liberia, cuya capital es Monrovia, ¿sí? Libia, cuya capital es Trípoli. Trípoli es una ciudad importante, es una ciudad pues reconocida. Libia también como destino turístico, pues es de los más conocidos en esta zona territorial o en esta parte del mundo, ¿no? Que sería África. Aquí le voy a marcar. Y otra, Madagascar. Cuando vean las fotos de los atractivos turísticos de Madagascar, se van a ir de espaldas, porque Madagascar es uno de los mejores sitios para poder vacacionar en turismo de sol y playa en el mundo, ¿eh? No le pide gran cosa al Caribe. Claro, el Caribe sigue siendo muy bonito, creo que es la mejor zona del mundo para hacer turismo de sol y playa, pero Madagascar también es un territorio bien interesante. Entonces, está muy enfocado al turismo de sol y playa y por eso es un territorio que vale mucho la pena mencionar. Malawi, la capital Lilongwe, ¿sí? Mali, la capital Bamako. Marruecos es otra. Marruecos es ciudad importantísima en la parte turística, de los más importantes y también diría de los más bonitos. La cultura árabe está muy presente en Marruecos. Algo importantísimo en Marruecos es cómo la gente se sienta a tomar el té. Es característico de este territorio, ¿sí? La ciudad, me está faltando el famoso tianguis de Marrakech, que también es uno de los sitios más importantes, uno de los tianguis más grandes del mundo, donde puedes encontrar de todos los productos que tú puedas imaginar, ¿sí? Y la otra, pues, Rabat, que es la capital de Marruecos, y me faltaba otra cosa más en Marruecos. Es muy común estos paseos en camello, a lo largo del desierto también hace importante este ejercicio, ¿sí? Otra sería Mauricio, cuya capital es Port-Louis, ¿sí? Mauritania, la capital es Nouakchott, ¿sí? Y de esto, pues bueno, nos quedamos con Kenia, Liberia, Madagascar, Kenia, Libia, Madagascar y Marruecos. Serían como los de mayor vocación, los de una perspectiva mayormente turística y sobre los cuales, pues normalmente se desplazan o se generan los viajes de tipo turístico. Vamos con la cuarta sección. Aquí encontramos a los siguientes: Mozambique, cuya capital es Maputo; Nambia, la capital es Windhoek, ¿sí? Níger, la capital Niamey; Nigeria, Abuya. Nigeria también es un destino interesante, es un destino atractivo para el turismo. En Nigeria, cuando veamos los atractivos, se van a sorprender mucho también, porque a pesar de ser un país ya de esta parte negra que decíamos, practica mucho la religión musulmana. Entonces, hay varias mezquitas, hay varios templos religiosos que son interesantes y que son atractivos para la parte del turismo, específicamente en Nigeria. República Centroafricana, la capital Bangui; República del Congo, Brazzaville; República Democrática del Congo, Kinshasa. No se vayan a confundir, hay dos Congos. Uno es la República del Congo y otro es la República Democrática del Congo. Son dos países diferentes, están cercanos, son vecinos, ¿sí? Y cada uno tiene, pues, características muy,
particulares. Ruanda es otro de los sitios importantes también, capital Kigali. En Ruanda se generan algunas actividades también importantes en cuanto a la conservación, y hay otro río famoso que es el famoso Omo River, que se extiende a lo largo del territorio de Ruanda y donde normalmente se hace algunos ejercicios de conservación, más de cultura que de naturaleza. ¿Por qué? Porque se hacen como, ¿cómo llamarlo? Pues como poblados, ¿sí? O mejor dicho, donde las personas originarias del continente, las etnias, se establecen, se da posibilidad de crear un tipo pues es que, ¿cómo llamarle? Ellos lo manejan, tienen como asentamientos donde la gente se acerca y lo que busca es conservar la cultura. En Ruanda pasa normalmente eso gracias a Omo River, que pues es un sitio que permite con el acceso al agua dar posibilidad de satisfacer las necesidades básicas, ¿sí? La otra es Santo Tomé y Príncipe, la capital es Santo Tomé, la siguiente sería Senegal y la capital es Dakar. Este es famoso. ¿Alguien ha escuchado hablar, chicos, chicas, del Rally Dakar? ¿Le suena? A los que les gustan los deportes, a las que les gustan a las chicas que les gustan los deportes, a los chicos que les gustan los deportes, ¿han escuchado hablar del famoso Rally Dakar? ¿Sí le suena? A ver, aquí voy a ver un mensajito. Déjenme escucharlo. ¿No? ¿Qué pasó, chicos? Chicas, ¿no? Bien. Ustedes saben que el automovilismo también ahora es un deporte ya pues demandado. Hay varios circuitos de automovilismo. El más famoso es esto de la Fórmula 1, que toca las principales capitales del mundo. Viene a México, viene a la Ciudad de México, va a Barcelona, va a París, va, bueno, a muchos sitios, ¿no? Y resulta que en esta situación de trabajar con la parte de las carreras como deporte, hay un rally que se llama el Rally Dakar. Este rally atraviesa prácticamente el desierto de África, ¿sí? Se realiza por ahí en una jornada larga, no recuerdo si es un mes o son 15 días, pero entran a competir varias escuderías y lo que hacen es poder trasladarse a lo largo de todo el territorio, ¿sí? Desértico. Si ustedes recuerdan, ahí hablábamos del desierto de Namibia, que está en la zona este, Senegal está en la zona, perdón, en la zona oeste, Senegal está ahí, y todo este desierto lo utiliza o lo atraviesa el Rally Dakar. Gana el que recorre en menos tiempo toda la extensión marcada de este ejercicio, ¿no? Entonces, por eso es famoso, es importante y es reconocido el país de Senegal, específicamente por el Rally Dakar, ¿sí? Y vamos ya con los últimos. Estaríamos llegando a nuestra quinta ronda de países. Acuérdense que son 54. Nos faltan algunos todavía. El 41 es Seychelles, ¿sí? La capital es Victoria. El 42 es Sierra Leona, la capital Freetown. Somalia, la capital es Mogadiscio, ¿sí? Somalia es importante, no tanto desde el punto de vista turístico, pero Somalia, bueno, a lo mejor importante fue el término incorrecto, pero es conocido porque en Somalia es uno de los países más pobres del mundo y donde se presenta muchísimo esto que veíamos a los niños con desnutrición, falta de acceso al agua, etcétera. Entonces es importante que ustedes lo tengan en cuenta ahí. Somalia, la capital, Mogadiscio, ¿sí? La siguiente sería Suazilandia, la capital es Mbabane, ¿sí? Sudáfrica, este también lo marcamos como parte de lo importante, ¿sí? ¿Por qué Sudáfrica? Sudáfrica es el centro económico del continente, es el país más poderoso económicamente hablando, es el país que tiene mejores condiciones de vida y curiosamente, aunque se llame República o se llame Sudáfrica, la mayoría de la población o prácticamente el 50 y 50 de la población no es gente de color, ¿eh? Ahí tendríamos africanos, sí, sudafricanos en color o de color blanco y a los famosos, pues las personas de raza negra, ¿no? Eso es importante. Desde la perspectiva política, Sudáfrica tiene 3 capitales, la que ustedes me puedan mencionar sería importante, aunque nosotros nos orientamos más a lo turístico.
y en ese caso pues nos quedaríamos con Ciudad del Cabo. Pero si ustedes me dicen Bloemfontein, Ciudad del Cabo, Cape Town, que es en inglés también como va a venir, o Pretoria, sin problema, ¿eh? Cualquiera de las tres es aceptada. La siguiente sería Sudán, la capital de Khartoum, Sudán del Sur, la capital Juba, Tanzania, la capital Dodoma. Tanzania también es un sitio importante, se me estaba olvidando. Y Tanzania cumple algo como lo que decíamos con Kenia. Se preocupa muchísimo por la conservación del medio ambiente. Y entonces, ¿cómo lo hace? Lo hace a través de algunas reservas, de algunos espacios donde la gente va y trata de conservar algunas especies. En Tanzania normalmente se habla de león como una de las opciones, como una de las especies que se conserva en su mayoría, y también se habla en muchas ocasiones sobre el elefante, ¿no? Serían como las dos especies en mayor conservación en Tanzania, como uno de los sitios interesantes. La siguiente sería Togo, la capital Lomé, y el último sería Túnez. Túnez también es importante para la parte turística, pero decíamos, Túnez en la parte norte está enfocado más que o con las características de la cultura árabe, no de la raza negra o de la raza negra africana, ¿no? Entonces, ahí teníamos esta división y esta propuesta. Fíjense, aquí anotamos 3 países que serían como los más representativos. Y cerramos con esta: Uganda, capital Kampala; Djibouti, capital Djibouti; Zambia, la capital Lusaka; y Zimbabue, la capital Harare, ¿sí? Estos serían como los destinos que les marcaba y les comentaba hace un ratito, más importantes. Me voy a ir hacia atrás. De estos, pues decíamos, está en el sentido turístico Burundi, Camerún, como los más representativos. Después tendríamos a Costa de Marfil, tendríamos a Egipto, tendríamos a Ghana, tendríamos a Kenia, Libia, Madagascar, Marruecos. Aquí yo me refiero a esto como los más representativos desde la parte turística, no porque los demás no sean importantes, pero son los que mueven en mayor cantidad el desplazamiento del turista. Entonces, por eso los menciono como algunos de los más representativos, ¿sí? Kenia, Libia, Madagascar, Marruecos. En la siguiente sería Nigeria, Ruanda, Senegal, ¿sí? Sudáfrica, Tanzania y Túnez serían los más representativos en la parte del turismo. No nos da tiempo de revisar 54 países, tendríamos que seguramente haber hecho para cada uno de ustedes un país, asignarles un país o hasta 2 para que nos diera tiempo de revisar todos los temas que nos corresponden, ¿sí? Y bien, este sería el último punto. El último punto de nuestra sesión de hoy es que ustedes puedan familiarizarse con la división política y la división geográfica. Los 54 países están aquí. Les decía, lo que voy a hacer es marcar muy rápido como estas zonas que les comentaba. Desde, ¿dónde es? Mauritania, es desde aquí. Esta zona que es Marruecos, Argelia, ¿sí? Chad. Me falta aquí. Ajá, eso es justamente. Prácticamente serían la zona árabe, ¿sí? Egipto, Libia, Chad, Argelia, Marruecos, Túnez, serían como los sitios, decíamos, desde la perspectiva más árabe. Y el resto de países hacia abajo, del centro hacia abajo, normalmente van a ser ya los países de raza negra, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí los países importantes, marcábamos a la República de Sudáfrica, es uno de los más importantes. Aquí está Madagascar, también lo mencionamos como importante. Aquí está Egipto, aquí está Marruecos, aquí está Túnez, también que lo mencionábamos hace un ratito. Aquí me falta Camerún, ya me perdí. Aquí está Camerún, ¿sale? Y ¿qué más les había dicho? Tanzania, Kenia, que está también. Y prácticamente esos tendríamos como relación o como ejercicio para poder entender la geografía del continente africano, ¿sí? Bien, este mapita les voy a pedir que ustedes me ayuden a buscar uno, que lo repasen mucho porque
la próxima semana haremos estas dos actividades donde ustedes puedan practicar la ubicación geográfica y las capitales de cada uno de los territorios. El periodo pasado de evaluación no les subí las presentaciones, para este se las voy a subir, entonces al terminar la semana podrán encontrar esta información, podrán encontrar estas diapositivas para que ustedes se puedan apoyar en ellas y de esa manera puedan pues obtener los mejores resultados posibles. ¿Sale? Eso sería con lo que terminamos nuestra sesión de hoy. Quisiera preguntarles si tienen alguna duda, si tienen algún comentario. ¿Qué les parece África? Vamos apenas en la introducción, decíamos es como lo básico, tiene muchísimas cosas muy bonitas, muy padres, y tenemos que irlas descubriendo juntos. Decíamos, no es tan conocido como otros territorios, pero pues nos toca y es parte de nuestra labor profesional ir conociendo, ir identificando qué cosas pueden suceder con estos continentes o con estos territorios, ¿sí? Muy bien, ¿alguien quisiera comentar alguna cuestión? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quisiera agregar algo sobre África en este primer acercamiento que vamos teniendo con el territorio? Chicos, chicas, chicos, chicas, ¿alguien? Bien, si no tuvieran dudas, entonces lo que les voy a solicitar es ya nada más que pasemos nuestra lista de asistencia y son libres. Entonces voy rápido. Aquí estoy leyendo, ya vi un comentario por aquí de Dulce. Es un continente bonito. Exactamente. Sus atractivos en riesgo por los cazadores, ahí es donde sí hay posibilidad de que el turismo aporte. Y otra cosa, al no ser tan visitado, las tradiciones, la cultura se sigue conservando. Eso sí es algo bueno. El turismo tiene muchos beneficios, pero también tiene algunos costos. Y uno de ellos es esto que decíamos la otra vez de la transculturación. Muy bien. Exactamente, Sandra, tienes razón. Ahí ya ustedes me están dando como un ejemplo y tiene que ver con su capacidad de análisis, ¿no? Sandra me dice, es un continente interesante porque se enfoca en cuidar la naturaleza. Entonces, yo sé que si quiero mandar a las personas a un sitio donde se preocupen por cuidar la naturaleza, una opción que tengo es África. Si quiero cultura, ya vi que tengo Asia y Europa. Si quiero tecnología, ya sé que está Asia. Y si quiero a la mejor gastronomía, sé que está Europa. Así podemos ir ya empezando a segmentar y a seccionar quiénes son nuestros clientes. Muy bien, Dulce, muy bien, Sandra. Muchas gracias. Bien, y paso lista y con eso estaríamos terminando. Kevin. Erika. Presente, profe. Andy. Sandra. Presente. Liliana. Presente. Anaís. Presente. Andy, ya noto, Andy, gracias. Sí, Erika, sí te escuché, sin problema. Me quedé en Anaís, ¿verdad? Daniela. Presente, profe. Gracias. Alejandra. Presente. Marta. Diana. Presente. Presente. Gracias. Keila. Presente. Dulce. Presente. Me quedé en Dulce, ¿verdad? Y luego de... Ya me perdí. Alma. Arturo. Presente. Gracias. Después me falta... Gisela. Presente. Gracias. Víctor Hugo. Presente. Dianetsi. Presente. Mónica. Presente. Jessica. Presente. Dulce. Denise. Presente. Gracias. Axel.
Víctor. Presente. Gracias. Diana Laura. Presente. Y Juana Iris. Presente. Perfecto. Bueno, chicos, muchas gracias. Nos encontramos el día de mañana. Que tengan bonito día y pues hay que seguir estudiando. Hasta mañana. Cuídense mucho. Adiós.